Número 9. Cientos de pueblos. Si bien la selva amazónica parece un lugar muy desafiante para vivir, parece que el bosque alguna vez fue el hogar de sociedades prósperas y millones de personas. Ahora, ves esas áreas y parece que nadie ha vivido allí, pero según un equipo de arqueólogos de la Universidad de Exeter, estas partes que están deshabitadas solían ser bastante populares en el pasado. En 2018, anunciaron el descubrimiento de cientos de antiguas aldeas en la remota selva tropical. Entre las ruinas se incluyen evidencias de geoglifos y fortificaciones. Estos hallazgos refuerzan las teorías existentes de que los europeos aniquilaron más o menos a las poblaciones indígenas de la región a través de guerras y enfermedades. Antes de la llegada, la gente estaba bien, pero las enfermedades por sí solas se propagaron antes de que los europeos supieran incluso que la mayoría de las personas existían. Los descubrimientos también desafían la noción previamente sostenida de que las antiguas sociedades amazónicas se mantuvieron cerca de los sistemas fluviales regionales. El estudio, publicado en la revista Nature Communications, detalla las culturas constructoras de tierra precolombinas que habitaban parte del sur de la Amazonia antes del año 1500. Los investigadores determinaron que los humanos alguna vez ocuparon extensamente la Amazonia, mucho más densamente de lo que los expertos creían anteriormente, y que estos antiguos asentamientos llegaban tierra adentro. Las estimaciones conservadoras sitúan la antigua población de la región en alrededor de 1 millón, con estimaciones más generosas que llegan a los 10 millones de personas. Número 8. El perezoso terrestre gigante. Los perezosos terrestres gigantes no se parecen en nada a los perezosos que conocemos y amamos de hoy. Son una especie extinta de perezosos que vivieron en las Américas durante la era del hielo y eran enormes. El perezoso gigante terrestre, el Megalonyx jeffersoni, podría crecer hasta 3 metros de largo y pesar hasta 1000 kilogramos. A pesar de haberse extinguido oficialmente hace miles de años, todavía quedan avistamientos de una criatura conocida como Mampingwari de Sudamérica. La leyenda dice que esta criatura es muy peluda, tiene garras gigantes, patas hacia atrás y una boca extra en el vientre, pero lo que te hace darte cuenta de que uno podría estar cerca es el horrible hedor que es lo suficientemente fuerte como para hacer que la gente se desmaye. Pero, ¿de dónde vino esta extraña criatura mítica? Algunos piensan que tal vez era una especie restante de perezoso terrestre que aún vive escondido en las profundidades del Amazonas. Hay varias similitudes entre las descripciones. Las gigantes garras eran lo suficientemente reales, ya que las usaban para raspar grandes madrigueras y defenderse. Incluso la boca del vientre puede no ser demasiado descabellada. Los perezosos gigantes habrían tenido glándulas olfativas que quizás parezcan una boca. Y, por supuesto, el olor abrumador es fácil de imaginar para un animal de pelo largo al que le gusta pasar rato bajo tierra, quizás rociando su territorio como una mofeta. ¿Crees que hay una criatura como esta todavía escondida en el Amazonas? ¿O quizás otros animales que aún no hemos descubierto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Número 7. Lirios de agua amazónicos. Esto puede sonar bastante dócil, pero las plantas en el Amazonas son duras y algunas llegan a ser enormes. Las plantas que crecen a lo largo del río Amazonas están equipadas para tolerar ambientes extremos, debido a la tendencia del río a fluctuar hasta 13 metros durante los años que experimentan lluvias fuertes, así como la dura estación seca y luego severas inundaciones. Puede secarse y luego llenarse en minutos. Una de las más impresionantes entre estas especies de plantas es un nenúfar del Amazonas, también llamado nenúfar gigante. Sus hojas miden hasta 3 metros de diámetro y se asientan en la superficie del agua, sobre un tallo de 7 u 8 metros. Estas plantas notablemente grandes generalmente crecen en aguas poco profundas y pueden sostener fácilmente a un humano o dos. Pueden incluso soportar el peso de hasta 136 kilogramos. Además de ser lo suficientemente fuertes como para sostener a un humano, los nenúfares del Amazonas son agradables a la vista, con flores grandes y bonitas que miden hasta 40 centímetros de diámetro. Estos lirios tardan 2 días en florecer y son blancos la primera noche y luego se vuelven rosados. Si bien la especie es nativa de Brasil, es admirada en varios lugares y en realidad es la flor nacional de Guyana. Y ahora el número 6, pero primero muchas gracias por todo su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Una ciudad perdida. Un estudio de 2010 realizado por la antropóloga Denise Chang de la Universidad Federal de Pará, en Brasil, y su equipo de colegas, detalla el descubrimiento de cientos de cuadrados, círculos y otras formas en la cuenca alta del Amazonas. Una vez envueltos por un denso bosque, las formaciones artificiales apuntan hacia la existencia de una civilización previamente desconocida en la región. El equipo identificó los diversos movimientos de tierra analizando imágenes de satélite del área, que datan de 1990
1999. En total, contaron más de 200 estructuras en un área de 250 kilómetros. Tras descubrimientos iniciales, los investigadores teorizaron que puede haber hasta 10 veces más de estas construcciones ocultas bajo la espesa jungla. De las encontradas hasta ahora, se cree que las más antiguas datan de entre el 200 y el 300 después de Cristo, y al menos una de las estructuras más nuevas data de alrededor de 1283. Los expertos no están seguros de para qué se utilizaron los movimientos de tierra, y dado que sus constructores probablemente murieron después de la llegada de los europeos a las Américas, es muy probable que nadie sepa realmente su verdadero propósito. Los descubrimientos, que sugieren que hasta 60.000 personas vivieron alguna vez en el área, disipan la teoría anterior de que la parte superior del Amazonas no podía facilitar la agricultura necesaria para mantener una sociedad permanente, debido a la supuesta mala calidad del suelo de la región. Pero, como admite Sushang, los científicos no siempre deducen todo bien la primera vez. Descubrimos que esta imagen es incorrecta, dijo a National Geographic, poco después del descubrimiento que fuera publicado en la revista Antiquity, y hay mucho más por descubrir en estos lugares. Número 5. Hormiga bala. La hormiga bala es considerada el insecto con la picadura más dolorosa del mundo. Originaria de las selvas tropicales de América Central y del Sur, una picadura de esta hormiga no es algo que quieras experimentar. Estas hormigas son un poco más grandes que las hormigas que conocemos. Miden alrededor de 2.5 centímetros de largo y pueden adherirse a casi cualquier cosa. El entomólogo y director de la investigación del Southwest Biological Institute de Tucson en Arizona, el Dr. Justin Smith, inventó un índice de dolor para la picadura de Smith, que clasifica el nivel de dolor que se siente al ser picado por avispas, abejas y hormigas. Ahora es el estándar por el cual se miden las picaduras dolorosas. Y sí, él fue picado a propósito por todo tipo de insectos para clasificar su picadura. Dice que mientras intentaba recoger unas hormigas de este tipo con sus pinzas, una le picó el dedo y realmente sintió un dolor como el de una bala. Hubo oleadas de dolor ardiente que fueron absolutamente insoportables y duraron horas. Su dedo fue un tsunami de dolor. Lo bueno es que es un efecto localizado y la picadura no afecta directamente ni a tu corazón ni a los pulmones, por lo que no morirás por ello, pero sí que te dolerá muchísimo. La hormiga bala y la avispa tarántula son los únicos insectos que alcanzan un 4 en la escala de dolor, pero el dolor de la hormiga dura 24 horas. La tribu Sateremagüe, de las profundidades del Amazonas, recolecta estas hormigas y las teje en guantes especiales para que no se puedan mover y apunten a sus aguijones hacia adentro. Los hombres jóvenes luego usarán los guantes durante las ceremonias de iniciación y los picarán una y otra vez. Si eso no fuera suficiente, los niños deben realizar este ritual muchas veces durante al menos 10 minutos. Smithsonian informa que el jefe de la tribu dice que está destinado a mostrar a los hombres que una vida vivida sin sufrir nada o sin ningún tipo de esfuerzo no vale nada en absoluto. ¿Qué opinas de esta lección de vida? ¿Estás de acuerdo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Tribus no conectadas del Vale do Jovari. Ocupando un área de 85.445 kilómetros cuadrados, Vale do Jovari es uno de los territorios indígenas más grandes de Brasil. Ubicada en la región occidental del estado de Amazonas, el área alberga aproximadamente 3.000 indígenas, incluidos miembros de las tribus Matis, Matses, Kulina, Mayoruna y otras tribus. Alrededor de 2.000 de estas personas, que abarcan aproximadamente 14 tribus, se consideran no conectadas. En otras palabras, viven sin comunicación sostenida con el mundo exterior. Ocupan al menos 19 aldeas que los investigadores identificaron desde el aire. Vale do Jovari contiene la mayor concentración de grupos aislados en la Amazonia y el mundo, según Fabrizio Amorim, de la Fundación Nacional Indígena de Brasil o FUNAI, una agencia gubernamental enfocada en proteger las sociedades y la cultura indígena. Pero el término no conectadas no necesariamente significa atrasado o arcaico, como señala Conrado Rodrigo Octavio, coordinador adjunto del Centro de Trabajo Indigenista. Es común difundir información sobre estos pueblos indígenas no conectados como si fueran personas que nunca establecieron contacto con la sociedad nacional, viviendo en el período neolítico, pero en realidad son tan contemporáneos como nosotros, con diferentes estrategias políticas para lidiar con otras sociedades. La región de Vale do Jovari estuvo una vez más poblada, de hecho. A finales del siglo XIX y principios del XX, peruanos no indígenas y pueblos indígenas de otras áreas se trasladaron a Vale do Jovari, principalmente para trabajar en la industria del caucho.
Las tribus indígenas de la Amazonia están constantemente amenazadas y el año pasado el gobierno de Brasil ha sido criticado por tratar de debilitar a la FUNAI y hacerse de la vista gorda por los crímenes que se están cometiendo contra las tribus. National Geographic informa que los cazadores furtivos les están tendiendo una emboscada, los madereros ilegales han talado sus casas y los mineros encienden fuegos para expulsarlos. Defender la tierra para el futuro se ha convertido en una tarea mortal. Los indígenas que permanecen aislados en el Amazonas luchan por defenderse mientras cazadores y forasteros vienen y los persiguen para destruirlos a ellos y a sus reservas. Una orden judicial finalmente obligó al presidente a proporcionar seguridad armada para ayudar a protegerlos. La FUNAI y los líderes indígenas advierten que la situación es terrible y que se está produciendo un genocidio. Es mucho más grave de lo que podemos imaginar. Número 3. El río hirviente. Durante su infancia, el abuelo peruano del geofísico Andrés Russo le contó sobre un río hirviente llamado Shanay-Timpishka que mataba a cualquier criatura que entraba en él. Todos asumieron que era solo una leyenda, una historia transmitida. Mientras estudiaba, Russo se propuso investigar más a fondo estas afirmaciones y determinar si las historias de su abuelo eran ciertas. La misión del joven científico no fue tan bien recibida inicialmente por muchos miembros de la comunidad científica. De hecho, algunos expertos incluso se rieron de la noción de que existía un río hirviendo y en cambio simplemente lo descartaron como un mito indígena. Russo cuenta lo siguiente: un profesor incluso me dijo, deja de hacer preguntas estúpidas que te hacen quedar mal, contó él a Simone Worrell en una entrevista a National Geographic en 2016. Se negó a renunciar a su búsqueda para encontrar el río supuestamente legendario y se internó en la Amazonia peruana para buscarlo. Después de volar y conducir durante horas, se reunió con un chamán local que accedió a llevarlo al río hirviendo. El pequeño grupo fue en una canoa motorizada río arriba, hasta que el aprendiz de chamán detuvo el bote donde se juntaban dos ríos y le dijo que metiera la mano. A medida que iban hacia la desembocadura del río hirviente, el agua se calentaba cada vez más. Lo curioso del río es que en realidad comienza como una corriente fría, se calienta y luego se enfría un poco más por la noche, explicó Russo, y agregó que la temperatura del agua oscila entre los 27 y los 94 grados centígrados. La parte más caliente del río es letal, a menudo hirviendo a cualquier animal que se caiga. Un paso en falso y podría ser tú. Ubicado en lo profundo de la Amazonia peruana, el río hirviente es el lugar de dos comunidades chamánicas que mantienen el cuerpo de agua humeante a un alto nivel espiritual. En total, el sistema fluvial se extiende por una longitud de 9 kilómetros y la parte más caliente ocupa los 6.24 kilómetros más bajos del cuerpo de agua. Russo determinó que el río hirviente es una característica geotérmica natural, no volcánica. Él cree que el agua del río originalmente cayó en forma de lluvia, posiblemente en los Andes, antes de abrirse camino hacia abajo. El sistema hidrotermal que calienta el agua es el único conocido de su tipo en el mundo. Número 2. Último miembro sobreviviente de una tribu. Desde la década de 1990, las autoridades brasileñas han rastreado a un hombre que vive en la selva amazónica en el estado de Rondônia. Creen que es el último sobreviviente de una tribu no conectada y que ha vivido solo durante más de 2 décadas. El esquivo hombre solo ha sido capturado en cámara 2 veces, una durante la década de 1990 por un documentalista y nuevamente en 2011. En las imágenes más recientes, que muestran al miembro de la tribu cortando un árbol con un hacha, parece tener entre 55 y 60 años. El video se hizo público en 2018, planteando la pregunta de cómo o por qué el hombre está solo. Los arqueólogos creen que los ganaderos probablemente mataron a los miembros de su tribu, informó Ernesto Lodoño al New York Times. Son conocidos por talar árboles y rociarlos con gasolina para convertirlos en tierras de cultivo, y todo el que se interponga en su camino debe ser eliminado. Independientemente de sus circunstancias, el único sobreviviente ha dejado muy claro que no está interesado en el contacto con el mundo exterior, rechazando los numerosos intentos de la FUNAI de comunicarse con él. Para confirmar su propósito, disparó e hirió a un oficial con una flecha en 2005. Decididos a ayudar al hombre, los representantes de FUNAI han dejado artículos que creen que pueden ser útiles para él, incluidas semillas y herramientas, aunque desde una distancia segura, y la organización trabaja activamente para proteger el área en la que vive de los invasores externos y también de agricultores, mineros y madereros, que probablemente representan las mayores amenazas para las tribus aisladas que quedan en la selva. Es una nueva política para ayudar sin conectar. Los que vigilan al hombre se maravillan de su resistencia. Este hombre es un misterio para nosotros. Ha perdido todo, su gente, una serie de prácticas culturales, dijo el funcionario de FUNAI Altair Al-Gayer en un comunicado tras la publicación de las imágenes. Sin embargo, ha demostrado que, a pesar de estar solo en la jungla, es posible sobrevivir y resistirse a unirse a la sociedad en general. ¿Podrías hacerlo? ¿Qué crees que le pasó? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 1. Una tribu recién observada. El término no conectados puede ser más que engañoso, porque sugiere que una tribu indígena nunca ha interactuado con el mundo exterior. Este no es el caso, ya que muchas, sino la mayoría de las tribus llamadas no conectadas, de hecho, se han encontrado con otros humanos. Pero todavía hay un puñado de sociedades que probablemente nunca se hayan contactado con humanos fuera de su tribu. Una de estas pequeñas comunidades fue capturada en cámara en 2017, en lo profundo de la selva amazónica, en la parte suroeste del estado de Amazonas. No tenemos idea de cómo se llaman a sí mismos. La FUNAI notó la presencia de la tribu en imágenes aéreas que muestran un claro del bosque con varias personas pasando. Esta fue la primera vez que la organización logró grabar un video de la tribu, a pesar de años de vigilar a las personas anónimas. Aunque esta y otras sociedades extremadamente aisladas carecen de relación con el resto del mundo, no son necesariamente incapaces de establecer contacto con extraños si así lo desean. Basándose en su reclusión, es bastante obvio que les gustaría que los dejaran solos. Si quisieran tener contacto con el mundo exterior, buscarían formas de comunicarse con nosotros, dijo el coordinador de FUNAI, Bruno Pereira. Sus experiencias pasadas con forasteros, por limitadas que sean, probablemente hayan enseñado a las tribus aisladas que el mundo moderno es algo que se debe evitar a toda costa. Pero ¿cuál es el beneficio de filmar a personas que no quieren tener nada que ver con nosotros? En palabras del presidente de la FUNAI, Wallace Bastos, estas imágenes tienen el poder de hacer que la sociedad y el gobierno reflexionen sobre la importancia de proteger a estos grupos. Además, como señaló Bruno Pereira, coordinador del estudio de la FUNAI sobre tribus aisladas, este tipo de metraje ayuda a los investigadores a aprender más sobre las sociedades no conectadas y su cultura desde una distancia segura. Este conocimiento es importante porque, como dijo Pereira, cuanto más sabemos sobre la forma de vida de las comunidades aisladas, más equipados estamos para protegerlas. La cultura Ubaid. Aunque Sumeria ha sido considerada durante mucho tiempo la civilización más antigua conocida, incluso puede no haber sido anterior a la cultura Ubaid. Como los sumerios y los teotihuacanos en México, sus orígenes son desconocidos. Vivieron en la antigua Mesopotamia y se remontan a entre 5500 y 4000 a.C. A esta sociedad primitiva se le atribuye la construcción de los primeros asentamientos de pueblos sin paredes, así como patios abiertos, calles pavimentadas y los primeros templos de arquitectura pública en Mesopotamia. Habían desarrollado técnicas arquitectónicas y agrícolas con riego. En 1919, en el sitio arqueológico de Tel al-Ubaid, en la actual Irak, el historiador Harry Reginald Holt y su equipo descubrieron una serie de figurillas de lagartos masculinos y femeninos presumerios. También se encontraron estatuas similares en Ur y en Eridu. Están representadas en varias posiciones y parece que llevan casco y hombreras. Algunas de las figurillas eran de lagartijas con rastros humanoides amamantando a bebés reptiles. Los arqueólogos no están seguros de para qué se utilizaron las estatuas de 7000 años de antigüedad o qué se supone que representan. Parece que quizás la gente de Ubaid adoraba a un dios reptil. Este tipo de estatuas se encuentran a menudo en otras áreas de Mesopotamia que datan de la misma época. Las serpientes y los lagartos eran un símbolo de muchas sociedades antiguas, por lo que no es tan difícil creer que estas misteriosas estatuas pueden haber jugado de alguna manera un papel en la vida de los pueblos antiguos. Simplemente todavía no estamos seguros de qué representaban. Número 9. Reino perdido de la antigua Turquía. Un agricultor del sur de Turquía hizo un descubrimiento fascinante en 2019, cuando se topó con una gran piedra o estela parcialmente sumergida que contenía inscripciones misteriosas en un canal de riego. Varios meses después, el hombre notificó a los arqueólogos locales, quienes notaron que los jeroglíficos de la piedra son lubitas, un idioma indoeuropeo nativo de Turquía, que era común en el área durante las edades de bronce y hierro. La estela contaba la historia de una civilización antigua que pudo haber derrotado a Frigia, un reino gobernado por el rey Midas a finales del siglo 8 a.C. ¿Recuerdas al rey Midas, famoso en la mitología por convertir en oro todo lo que tocaba? Los arqueólogos dijeron que no tenían idea de ese reino. Las inscripciones de la piedra indican que su mensaje venía directamente del gobernante de la civilización perdida, el rey Hartapu. La sociedad fue probablemente uno de los asentamientos más grandes de la antigua Turquía a lo largo de su existencia, que los investigadores creen que duró desde el siglo 9 al siglo 7 a.C. y abarcó un área de aproximadamente 300 acres en su apogeo. Los arqueólogos no conocen el nombre de la civilización, pero están trabajando activamente para aprender lo que puedan sobre ella, excavando su presunta capital en un sitio arqueológico llamado Turkmen Tarajoyuk. El rey Hartapu ha sido mencionado en al menos otra inscripción, pero los detalles sobre quién era y su significado son vagos. Siempre es emocionante cuando descubrimos un reino perdido, ¿no crees?
Número 8. Sociedad puertorriqueña precolombina. Durante la década de 1800, un monje puertorriqueño llamado José María Nazario anunció el descubrimiento de 800 estatuillas de piedra tallada en un lugar no revelado. Según su relato, una anciana moribunda lo había convocado a su casa y le reveló el sitio del antiguo tesoro que su familia había estado protegiendo durante siglos. Naturalmente, la extraña historia de Nazario fue controvertida y muchos la atribuyeron a un cuento fantástico o una falsificación, mientras que otros admitieron que las estatuillas podrían ser genuinas, pero el relato de su descubridor de encontrarlas tal vez no cuadraba. Nazario, que era un hombre religioso, afirmó que las estatuas fueron hechas por los miembros de las 10 tribus perdidas de Israel, quienes él creía que viajaron a Puerto Rico cruzando por primera vez Siberia. Y eso creo que queda un poco lejos. Conocidos como la colección Nazario, los objetos contienen imágenes de diferentes formas, algunas se asemejan a figuras humanoides, mientras que otras permanecen sin identificar, y algunas aparentemente representan un sistema de escritura antiguo y desconocido. Hasta el día de hoy, la autenticidad de las piezas permanece en duda. Si bien la datación por radiocarbono originalmente fechaba las estatuillas en algún momento entre el 900 a.C. y el 900 después de Cristo, y un análisis de su material mostró que eran de origen local, el lenguaje reflejado en las tallas es un misterio. Los investigadores no pueden hacer otra cosa que especular sobre los orígenes de las estatuillas, y algunos expertos teorizan que fueron creadas por una civilización perdida. Y ahora el número 7. Pero primero, muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Anunnaki. Los Anunnaki son una serie de deidades adoradas por los antiguos sumerios y más tarde por los acadios, asirios y babilonios. Estas antiguas civilizaciones, ubicadas principalmente en Mesopotamia, se conocen como la cuna de la civilización. Los sumerios son más famosos por sus contribuciones a la humanidad, incluida la escritura cuneiforme, el gobierno, la arquitectura, y se consideran los creadores de nuestra civilización tal y como la conocemos. Establecidos hace unos 4500 años, consistían en varias ciudades-estado, incluidas Uruk y Uruk, con una población de hasta 80.000 personas. La famosa epopeya de Gilgamesh proviene de los sumerios. Adoraban a los Anunnaki, que eran los hijos del dios del cielo y la diosa tierra. Pero ahora algunas personas consideran que los Anunnaki no eran en realidad mitológicos, sino un grupo real de personas en la tierra que se hacían pasar por dioses. Los autores Michael Cremo y Eric von Daniken apuntaron hacia los Anunnaki para apoyar la teoría de los antiguos astronautas que visitaron la Tierra durante la prehistoria. En opinión de Daniken, las figuras religiosas detalladas en los textos sumerios y en el Antiguo Testamento contienen signos de una raza alienígena que está en contacto con los humanos antiguos. El autor ruso-estadounidense Zecharia Sitchin afirmó en su libro de 1976, El 12º planeta, que los Anunnaki eran una raza alienígena humanoide avanzada de Nibiru, un planeta aún no descubierto, y que visitaron la Tierra hace 500.000 años para extraer oro. Sitchin también informó que esta sociedad extraterrestre se mezcló con el Homo erectus, un predecesor de los humanos modernos, lo que resultó en una descendencia híbrida. Algunos incluso van tan lejos como para decir que los dioses del cielo Anunnaki pueden incluso haber creado la especie humana para ser una raza de esclavos y cumplir sus órdenes, principalmente para extraer oro. Los Anunnaki abandonaron la Tierra cuando el glaciar antártico se derritió, lo que resultó en una gran inundación, solo para regresar y enseñar agricultura a la humanidad. Además, Sitchin atribuyó a los Anunnaki la construcción de las grandes pirámides y otras construcciones monumentales. Este es el comienzo de la hipótesis del astronauta antiguo, que dice que los seres extraterrestres han influido en los asuntos humanos. Los defensores de esta teoría argumentan que los Anunnaki o similares trajeron tecnología avanzada a la humanidad y explican todos los artefactos fuera de lugar que han sido encontrados por la ciencia convencional y que aún no han sido explicados. Se dice que los Anunnakis nos dieron nuestro conocimiento de astronomía y matemáticas. Algunos incluso llegan a decir que todavía existen, influyendo en la política y las corporaciones, como los Illuminati. No es sorprendente que los historiadores, arqueólogos, matemáticos, astrónomos y más desacrediten estas afirmaciones, acusando a estas personas de tergiversar los antiguos escritos sumerios a su favor, al traducir convenientemente mal las palabras, acortar las citas y citarlas fuera de contexto. Alienígenas ancestrales en el canal de History también ha ayudado a que esta teoría sea mucho más común. Si bien hay mucho que aún no sabemos sobre la evolución humana, los científicos dicen que es importante
puede dar crédito a estas sociedades antiguas por lo que hicieron y que los Anunnaki son parte de un panteón mitológico y espiritual, no más real que los dioses griegos y diosas con las que podríamos estar familiarizados. ¿Pero tú qué piensas? ¿Eran los Anunnaki más de lo que dicen los historiadores? ¿Una colección de deidades adoradas por un puñado de civilizaciones antiguas? ¿O algo completamente diferente? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Dinastía Khwarezm-Shah. En el seco desierto del norte de Uzbekistán hay misteriosas torres desérticas dejadas por una civilización perdida. El sitio arqueológico de Ayascalá alberga 3 fuertes o fortalezas de montaña, que constituyen algunos de los últimos vestigios conocidos de la dinastía Khwarezm-Shah, una de las civilizaciones perdidas que existió durante el siglo IV a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Floreció durante aproximadamente 1000 años, antes de que finalmente fuera abandonada. Las 3 fortalezas construidas en Ayascalá, cerca del río Amudarya y al borde del desierto de Kizilkum, representan las estructuras más remotas y escarpadas de la civilización, y cada una es única. No hay evidencia de viviendas permanentes en el sitio de la fortaleza número 1, lo que lleva a los expertos a creer que albergaba a militares en viviendas temporales, como tiendas de campaña o chozas de caña. Se asienta sobre Ayascalá 2, una fortaleza feudal que data de los siglos 6 y 8, y Ayascalá 3, una guarnición fortificada de los siglos 1 y 2. Poco se sabe sobre la misteriosa civilización que construyó las fortalezas, que fueron abandonadas durante el siglo VII y posteriormente brevemente habitadas nuevamente durante el siglo XIII. Pasaron 1200 años antes de que fueran redescubiertas por los arqueólogos soviéticos, y ahora parece que se están derritiendo, golpeadas por los vientos y la nieve en invierno e inundaciones y el calor seco del verano. Número 5. Creadores de arte rupestre desconocidos. El norte de Israel y la región circundante están salpicados por miles de tumbas antiguas llamadas dólmenes, erigidas hace entre 4000 y 5000 años durante la época de la Edad de Bronce Intermedio. Las estructuras representan una civilización aún no identificada, de los que los investigadores han tenido poca suerte de aprender más. Los expertos tuvieron un golpe de suerte cuando, en 2018, un guardabosques que trabajaba en la Reserva Natural de Yehudiya notó esculturas en unas cuevas mientras realizaba su trabajo. Se puso en contacto con la Autoridad de Antigüedades de Israel y los arqueólogos que se reportaron al sitio identificaron rápidamente las tallas como arte rupestre genuino. Las imágenes zoomorfas representan 3 animales con cuernos que miran hacia el oeste y 3 que miran hacia el este, junto con 2 que están uno frente al otro, probablemente un macho y una hembra. En 2012, el investigador Gonen Sharon se topó con un campo que contenía alrededor de 400 dólmenes. Mientras miraba hacia el techo abovedado del monumento más grande, Sharon notó formas extrañas antinaturales que resultaron ser tridentes tallados por el hombre. Conocido como las tallas de Shamir, la obra de arte revivió el interés arqueológico en los dólmenes de la zona, lo que provocó un aumento de los descubrimientos en los últimos años. Sabemos muy poco de la cultura real de las personas que los construyeron, dijo Sharon a los medios de comunicación, y explicó que se han encontrado piezas y piezas de cerámica, joyas, puntas de lanza y otros artículos, pero es muy raro encontrarlos, por no hablar de algo importante y de los creadores de los dólmenes. Los descubrimientos de arte rupestre ciertamente han fomentado el conocimiento de los investigadores, pero también plantean nuevas preguntas sobre la cultura antigua, cuya identidad sigue siendo difícil de alcanzar. ¿Por qué estos animales?, se preguntó el arqueólogo Uri Berger. ¿Por qué en estos dólmenes y en otros no? ¿Qué hizo que estos fueran especiales? Los científicos esperan aprender más sobre esta misteriosa cultura. Número 4. Tel Mosa. En julio de 2019, los trabajadores de la construcción de carreteras en Israel descubrieron evidencia de una ciudad que existía en una especie de estado de transición entre la cultura de cazadores-recolectores y la invención agrícola. El sitio, Tel Mosa, se encuentra en el noroeste de la antigua Jerusalén y cuestiona los entendimientos previos de cuando la humanidad pasó por primera vez de un estilo de vida nómada a la agricultura y los asentamientos permanentes, una época conocida como la Revolución Agrícola. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel pasaron 1 año y medio excavando el sitio, que resultó ser un enorme asentamiento de la Edad de Piedra de aproximadamente 500 metros de largo. En su apogeo, probablemente era una de las metrópolis prósperas que contenía casas con pisos y paredes enlucidas, callejones, un templo israelita y más. Se encontraron figuras de hombres humanos en Tel Mosa, pero se desconoce su significado. La evidencia sugiere que los humanos pueden haber vivido en el área desde hace 20.000 años, pero por ahora se considera que el asentamiento
asentamiento tiene alrededor de 9000 años y se remonta al período neolítico anterior a la alfarería. Los hallazgos muestran que los humanos ocuparon Tel Mosa ya en el siglo 8 o 7 a.C. y que la gente estuvo presente de manera intermitente en el sitio hasta el siglo XX. Basado en una abundancia de objetos que datan del siglo X al 6 a.C. durante la Edad de Hierro, los arqueólogos han confirmado que Tel Mosa es el sitio bíblico de Mosa, que se mencionó por primera vez en el libro de Josué. La gente que habitaba Tel Mosa sigue siendo un misterio. Lo que dejaron atrás ofrece una visión extremadamente rara de las prácticas y rituales religiosos de la época, pero los detalles sobre sus vidas y costumbres cotidianas no son tan claros. Número 3. Çatalhöyük. Ubicado en lo que hoy es el sur de Anatolia, en Turquía, el asentamiento neolítico de Çatalhöyük existió alrededor del 7100 a.C. hasta el 5700 a.C. Compuesto por asentamientos de montículos prehistóricos, la protociudad alcanzó su punto máximo alrededor del 7000 a.C. y finalmente fue abandonado antes de la Edad de Bronce. Un equipo dirigido por el arqueólogo James Meleart excavó Çatalhöyük a partir de 1958 y descubrió que las personas que vivían allí formaban parte de una cultura avanzada y que su ciudad representaba su centro. El asentamiento fue duradero, como lo demuestran las 18 partes de edificios que se encontraron allí. La mayoría de las estructuras parecen ser de naturaleza doméstica, sin instalaciones públicas identificables externamente en el sitio, aunque se desconocen los propósitos de algunas de las habitaciones y edificios. La gente vivía en casas de adobe, que se combinaban en un laberinto en forma de panal para formar una sola estructura. El edificio estaba equipado con escaleras y huecos que hacían accesibles las viviendas. Los residentes mantuvieron las casas inmaculadamente limpias, dejando pequeños escombros. El asentamiento está salpicado de murales, figurillas y entierros humanos, pero es evidente que falta un templo. Basado en su arquitectura, se cree que la población promedio constaba entre 5000 y 7000 residentes y que en su apogeo hasta 10.000 personas vivían allí. Los investigadores también piensan que la población fluctuó con el tiempo, pero no se sabe mucho sobre las personas que vivían allí, basándose principalmente en las pistas que ofrece el sitio. Por un lado, la sociedad parece haber sido de naturaleza igualitaria, lo que significa que la mayoría de las personas eran iguales y carecía de distinción clara entre los estratos sociales. Además, todas las pistas apuntan a que la religión de la sociedad se basaba en un estilo de vida de cazadores-recolectores. Pero eso es todo lo que saben los expertos hasta ahora, y dada la antigüedad de las ruinas, es muy difícil aprender más. Número 2. Nativos guanches. En febrero de este año, arqueólogos aficionados descubrieron los restos de momias en la isla de Gran Canaria, parte de las Islas Canarias de España. Usando un dron, pudieron localizar 62 adultos y 10 recién nacidos en el barranco de Guayadeque, un lugar de difícil acceso situado aproximadamente a 23 metros en una serie de acantilados. Preocupados por el riesgo del vandalismo en el sitio, los descubridores informaron a los arqueólogos, quienes confirmaron el descubrimiento, estimando que la cueva en la que encontraron los restos data de algún momento entre los siglos 8 y 10. Las momias pertenecen a los miembros del pueblo guanche, grupo aborigen que habitaba las Islas Canarias. También se encontraron en el sitio mortajas funerarias hechas con pieles de animales y fibras vegetales. Los guanches, que probablemente emergieron al archipiélago durante el año 1000 a.C., fueron absorbidos étnica y culturalmente por los colonos españoles que llegaron entre 1402 y 1496. Si bien hay alrededor de 1200 sitios arqueológicos conocidos en la Gran Canaria, este es único, particularmente debido a la presencia de restos tan jóvenes. Aparte de esto, el descubrimiento confirma que todos los indígenas que alguna vez habitaron la isla fueron enterrados de la misma manera. Pero ¿de dónde venían los guanches, los habitantes originarios de las Islas Canarias? La evidencia de ADN demostró recientemente que emigraron allí desde América del Norte, y la evidencia sugiere que vivieron un estilo de vida de cazadores-recolectores característico de la Edad de Piedra. Pero en general, los guanches son más misteriosos que cualquier otra cosa para los investigadores modernos, que creen que vivían en cuevas y chozas y que se las arreglaban con muy pocas herramientas. Probablemente poseían conocimientos básicos de alfarería y agricultura, y se sospechaba que construyeron numerosas pirámides que se encuentran en Tenerife, aunque esto aún no se ha demostrado. Número 1. Visitantes extraterrestres. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que los extraterrestres visitaron el mundo prehistórico y ayudaron a los primeros humanos a aprender habilidades avanzadas de ingeniería, arquitectura y agricultura. Esta creencia se presenta en varias formas. Como mencioné antes, el autor suizo Erich von Däniken defendió esta teoría a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, con su libro más vendido, Carros de los Dioses, y numerosas secuelas. Afirmó que numerosos sitios y objetos arqueológicos
arqueológicos, incluidos Stonehenge, Pumapunku, los monolitos Moai de la isla de Pascua, la Gran Pirámide de Giza y la Batería de Bagdad, se hicieron con tecnología más sofisticada de la que estaba disponible en ese momento, lo que indica que eran creados por extraterrestres del espacio exterior. Quizás no los Anunnaki, pero alguna forma de civilización que era muy avanzada y que la tecnología simplemente no puede explicar. Además, Däniken creía que cierto arte antiguo representaba naves espaciales y aéreas, seres no humanos inteligentes, astronautas antiguos y tecnología normalmente avanzada. Si bien la comunidad académica no lo considera un experto en arqueología, en su opinión, afirmó que las sociedades geográficamente separadas compartían temas comunes en sus obras de arte, apuntando hacia orígenes extraterrestres compartidos. Las afirmaciones de Däniken no hacen frente a los expertos, que lo acusan de tergiversar datos, hacer afirmaciones infundadas y hacer afirmaciones no probadas. También creen que influye en las creencias de sus seguidores, que no saben nada sobre cómo mirar los objetos y tomar todo lo que él dice al pie de la letra porque es más divertido que la verdad. Sus libros no son más que ciencia ficción y de entretenimiento. Quiero decir, tienes que admitir que la idea de que los extraterrestres vengan y ayuden a los antiguos egipcios a construir las pirámides es bastante divertida. Pero, ¿por qué no le dieron electricidad a los antiguos mientras estaban en ello? O la capacidad de viajar o conocimientos en medicina avanzada. De hecho, el propio Däniken admitió que las líneas de Nazca, que había insistido en que fueron hechas por extraterrestres, podían tener raíces humanas. A diferencia de muchos de nosotros, hay personas que dedican su vida a aprender más sobre estos misteriosos lugares y las civilizaciones que los crearon para asegurarse de que sus contribuciones a la humanidad no se pierdan en el tiempo. Praja Dubia, comúnmente llamado sifonóforo gigante, el Praja Dubia es un invertebrado de aguas profundas que se puede encontrar en aguas de todo el mundo, con una distribución que va desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur. Se encuentra a profundidades de entre 700 y 1000 metros. Es una colonia de animales individuales llamados zooides, cada uno de los cuales realiza una función específica. Los zooides tienen una relación simbiótica y no pueden sobrevivir independientemente unos de otros. Todos son partes activas de un todo, con roles especializados como atrapar presas, digerir alimentos, reproducirse o nadar. Algunos incluso tienen tentáculos muy largos que pueden tener un poderoso aguijón. El sifonóforo gigante es tan delgado como un palo de escoba, pero es uno de los organismos marinos más largos del mundo, alcanzando hasta 48 metros de largo, rivalizando incluso con la enorme ballena azul en algunos casos. Nada activamente, pero es dócil y de movimiento lento, ya que utiliza su bioluminiscencia o luz de creación propia para atraer presas, incluidos pequeños crustáceos y organismos gelatinosos, como larvas de peces o peces pequeños. Fue capturada por un ROV y esta larga cadena de organismos emite un brillo muy hermoso en las oscuras aguas del océano. Número 10. Armadillo gigante. Apodado el fantasma del bosque, el armadillo gigante es la especie de armadillo viviente más grande y alcanza hasta 1.5 metros desde el hocico hasta la cola y pesa hasta 50 kilogramos, el doble del tamaño de la siguiente especie de armadillo más grande. Se encuentra en toda Sudamérica, pero rara vez se ve a pesar de su tamaño, de ahí su apodo de fantasma del bosque. No solo son muy difíciles de encontrar, sino que también son muy silenciosos. Establecido en 2010, el proyecto Armadillo Gigante tiene como objetivo ampliar el conocimiento de los científicos sobre esta criatura muy elusiva de la que no sabemos mucho. Fue fundada por dos organizaciones brasileñas, el Instituto de Investigaciones Ecológicas y el Instituto para Conservación de Animales Silvestres, y también la organización ha hecho algunos descubrimientos notables sobre el enigmático armadillo gigante en los últimos años. La especie es nocturna y solitaria y pasa la mayor parte de su tiempo dentro de una compleja red de túneles que excava, lo que explica, al menos en parte, por qué rara vez se le ve. Está activo durante unas 5 horas por la noche, cubriendo alrededor de 2 kilómetros de distancia durante ese tiempo. Gracias al proyecto Armadillo Gigante, los investigadores también han aprendido que los embarazos duran aproximadamente 5 meses y que las hembras suelen dar a luz a una sola cría. Los armadillos gigantes son excavadores rápidos y eficientes, capaces de excavar una vasta red de túneles. Sus garras son más grandes que las de un oso polar y son de unos 14 centímetros de largo. Se observan más de 70 especies haciendo uso de los túneles que excavan, probablemente debido a la temperatura constante de los túneles en ambientes que experimentan cambios de temperatura significativos. Este descubrimiento demostró lo poco que los científicos saben sobre el mundo debajo de nosotros y demostró que esta especie desconocida juega un papel clave en su ecosistema.
Número 9. Salamandra gigante china. Conocida como un fósil viviente, la salamandra gigante china es un miembro de la familia Cryptobranchidae, que se remonta a unos 170 millones de años. Es una de las salamandras y anfibios más grandes del mundo. Crece hasta 1.8 metros de largo y pesa entre 25 y 30 kilogramos en promedio. Este anfibio de gran tamaño pasa la mayor parte o todo su tiempo en aguas de los ecosistemas fluviales de agua dulce en China, donde absorbe oxígeno a través de su piel, porque no tiene branquias. Se sabe que las salamandras gigantes chinas se alimentan de insectos, anfibios, cangrejos, camarones, peces e incluso miembros de su propia especie. Son casi ciegos y se basan principalmente en nodos sensoriales que detectan incluso las vibraciones más leves. Una vez común en toda China, la especie está amenazada debido principalmente a la caza excesiva y a la destrucción del hábitat, a pesar de existir en grandes cantidades en cautiverio, donde se cría para la industria de mascotas exóticas, así como su uso en remedios naturales. Además, aunque estas granjas de salamandras parecen evitar que la salamandra gigante china se extinga, no pueden compensar la diversidad genética de la criatura que se encuentra en la naturaleza. Y ahora el número 8. Pero primero, muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. El insecto más largo del mundo. Descubierto en las selvas tropicales de Borneo, en Indonesia, por un aldeano en 1989, Phobaeticus chani rápidamente ganó el título de récord mundial para el insecto más largo, por su cuerpo que mide hasta 35 centímetros, y su longitud totaliza tanto como unos 56 centímetros contando sus patas. Solo se encontraron 6 especímenes hasta que una nueva especie de insecto palo, la Priganistria chinensis chao, obtuviera el título del insecto más largo del mundo en 2016, 2 años después de su descubrimiento. Chao Li, un entomólogo del Museo de Insectos de China Occidental de Chengdu, buscó la especie durante años, basándose en los relatos de los lugareños. Finalmente encontró uno en una región montañosa de la provincia de Guangxi, en el sur de China, que medía la asombrosa longitud de 62 centímetros. Chao llevó el espécimen al museo con él, donde puso huevos. Uno de los descendientes criados en cautiverio creció incluso más que su padre, alcanzando 64 centímetros de largo, aproximadamente la longitud de un brazo de un joven. Actualmente hay más de una docena de especímenes vivos en exhibición en el Museo de Insectos de China Occidental. Son tan grandes que sus jaulas miden más de 1 metro de altura y cada jaula solo tiene la capacidad para 3 especímenes. Número 7. Nutria gigante. La nutria gigante se encuentra en todo el centro norte de América del Sur, principalmente en y a lo largo del río Amazonas, así como en los sistemas de ríos Orinoco y La Plata. Es el miembro más largo de la familia de las comadrejas, alcanzando hasta 1.8 metros de largo, más del doble de la longitud de la nutria más pequeña del mundo, y pesa hasta 31 kilogramos, con probablemente algunas nutrias gigantes siendo aún más pesadas. En términos generales, las nutrias gigantes se alimentan de peces, incluidas las pirañas, y también se sabe que ocasionalmente se alimentan de otros animales más grandes, como caimanes y anacondas. La especie tiene pocos depredadores, pero a veces es víctima de los jaguares. Su competitividad por su tamaño y velocidad le ha valido el sobrenombre de lobo de río. Equipadas con poderosas colas, patas palmeadas y pelaje repelente al agua, las nutrias gigantes son nadadores extremadamente eficientes. También son criaturas extremadamente sociales, que viven en grupos de hasta 20 y a veces cazan en grupos. La especie es monógama y las hembras dan a luz entre 1 y 6 crías por camada. Las nutrias gigantes están en peligro, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido en gran parte a la caza excesiva, la contaminación del hábitat y la pérdida del mismo, así como la sobrepesca de sus presas. Los conflictos con los pescadores también son un factor. Como resultado, la especie se fragmenta en pequeñas subpoblaciones y probablemente necesitará la intervención humana para recuperarse. Número 6. Serpiente salvaje de 9 metros. Los incendios forestales que asolaron partes de Indonesia en 2019 obligaron a la vida silvestre a luchar desesperadamente por su seguridad, y muchas especies típicamente esquivas se volvieron más visibles de lo habitual. Desafortunadamente, muchos animales murieron y los lugareños que combatían los incendios encontraron sus restos carbonizados. Entre las criaturas que perecieron trágicamente en el incendio se encuentran grandes serpientes salvajes, incluida una enorme pitón de 9 metros que
lamentablemente fue quemada por el fuego, con la boca abierta. Pero esta ciertamente no fue la serpiente más grande jamás encontrada en el país, ni mucho menos. En 2004, los aldeanos de Indonesia capturaron una pitón reticulada de 15 metros de largo y 446 kilogramos que, según los informes, se comía 3 o 4 perros por mes, lo cual no es sorprendente, considerando que se sabe que la especie come animales tan grandes como las ovejas y ocasionalmente incluso atacan y consumen humanos. La criatura superó al anterior poseedor del récord Guinness de la serpiente más grande jamás capturada, que medía 9.75 metros de largo y más del doble del poseedor del título anterior para la serpiente más pesada, que era una pitón birmana de 182 kilogramos. Número 5. Isópodo gigante. Estas cosas gigantes de aspecto rollizo son bastante aterradoras de cerca. El término isópodo gigante abarca alrededor de 20 especies de isópodos supergigantes del género Bathynomus. También se utiliza para hacer referencia a la especie Bathynomus giganteus, en particular, que se considera el isópodo más grande del mundo. Bathynomus giganteus generalmente crece entre 19 y 36 centímetros de largo, y el espécimen más grande registrado mide 50 centímetros de largo. ¿Quién sabe lo grandes que pueden llegar a ser aquellos que no hemos visto? Este y otros isópodos gigantes se parecen al cochinillo o al pitbull, su pariente terrestre mucho más pequeño. Los científicos no están realmente seguros de cómo pueden llegar a ser tan grandes, pero puede ser para ayudarlos a soportar la presión profunda del océano. Su enorme tamaño es característico de una condición llamada gigantismo de aguas profundas, que es, a lo que suena, una tendencia de las criaturas de aguas profundas a crecer mucho más que sus parientes terrestres y de aguas poco profundas. Cuanto más profundo habita una especie de isópodo gigante, más grande tiende a ser. Estos carroñeros de aguas profundas, que se encuentran principalmente a profundidades de entre 172.140 metros, están en todo el mundo. Estas especies pueden pasar mucho tiempo sin comer, pero cuando lo hacen, se dan un festín y pueden disolver un cadáver de ballena hundido en cuestión de horas. Número 4. Gusano cordón de bota. Este gusano tiene una distinción de ser el animal más largo de la Tierra, pero no mucha gente lo sabe. Mide solo entre 5 y 10 milímetros de ancho y puede crecer hasta 55 metros de largo, aunque los especímenes suelen medir entre 5 y 15 metros de largo. Cuando se le provoca, el gusano libera una mucosidad espesa y venenosa. En un estudio de 2018, el profesor Ulf Goransson de la Universidad de Uppsala en Suecia y sus colegas descubrieron que una toxina peptídica en el moco de la criatura es capaz de paralizar y matar cucarachas y crustáceos, mientras que las toxinas peptídicas se encuentran en algunas criaturas de aguas cálidas, como los caracoles cónicos. El gusano cordón de bota habita en aguas más frías, y la toxina peptídica que contiene su moco, la nermétida alfa-1, es la sustancia más venenosa jamás descubierta en todo el reino animal de Suecia. Los científicos creen que los efectos no son tan dañinos en los mamíferos como lo son para los invertebrados, y por lo tanto, están investigando sus posibles usos como insecticida. Número 3. Araña cazadora gigante. La araña cazadora gigante fue descubierta en una cueva en Laos en 2001 por el Dr. Peter Jagger del Instituto de Zoología de la Universidad de Johannes Gutenberg. Proviene de la familia Sparacidae de arañas gigantes y rápidas, que cazan presas activamente y se considera la araña más grande del mundo por el tramo de patas, que mide hasta 30.5 centímetros de diámetro, aproximadamente el tamaño de un plato. Solo unas pocas personas han tenido el privilegio de ver una araña cazadora gigante, que se ha identificado erróneamente como una tarántula, a pesar de que tiene patas extendidas parecidas a cangrejos, que no son características de las tarántulas. Vive en cuevas en el sudeste asiático y los científicos no están seguros de por qué crece tanto. Una teoría, presentada por el Dr. Jagger, sugiere que el enorme tamaño de la araña se debe a su lento crecimiento, causado por la escasez de presas en su entorno. Desafortunadamente, el descubrimiento de la araña cazadora gigante la convirtió en un tema de gran demanda en el comercio de mascotas exóticas. Como resultado, su número está disminuyendo, según Jagger, quien espera que su incapacidad para sobrevivir más de un año fuera de su hábitat natural reduzca la demanda de la criatura. Número 2. Rana Goliat. Como su nombre lo indica, la rana Goliat es enorme. De hecho, es la rana más grande del mundo. Alcanza hasta 32 centímetros de largo y pesa hasta 3.25 kilogramos, alrededor del mismo tamaño de un bebé recién nacido. Se encuentra en todo Camerún y Guinea Ecuatorial, un área de distribución relativamente pequeña, y prefiere vivir en selvas tropicales, en y cerca de los ríos y cascadas de corriente rápida. Estas criaturas nocturnas han existido durante aproximadamente 250 millones de años. Aparecieron hace
hace unos 20 millones de años antes que los dinosaurios y todavía están aquí, mucho después de que los dinosaurios se extinguieran. Las ranas Goliath cazan principalmente insectos, crustáceos, peces y otros anfibios, aunque una vez se encontró un murciélago en el estómago de una. La especie, como muchas otras en la lista de hoy, está disminuyendo y por muchas razones. Los cazadores furtivos aprovechan la demanda de la carne de la rana Goliath y para su exportación, incluso a los Estados Unidos, que alberga una competencia anual de salto de rana. La pérdida de hábitat también es un factor, gracias a la tala, la agricultura y los asentamientos humanos. La rana Goliath está ahora protegida legalmente, pero teniendo en cuenta su número en constante disminución, las medidas legislativas pueden resultar demasiado escasas o demasiado tardías. Número 1. Pez espátula de Yangtze. Originario de las cuencas del río Yangtze y el río Amarillo de China, era una de las especies de peces más grandes del mundo. Pasó más de 200 millones de años en la Tierra, emergiendo a la existencia antes que los dinosaurios y sobreviviendo a la extinción masiva que los mató, prevaleciendo finalmente a los tiempos modernos. La especie, que alcanzó hasta 7 metros de largo y pesaba hasta 500 kilogramos, enfrentó y prevaleció numerosas pruebas de supervivencia durante muchos milenios, pero finalmente sucumbió a la actividad humana. Su declive tuvo lugar principalmente a lo largo del siglo pasado. En la década de 1970 se recolectaban alrededor de 25 toneladas de pescado al año según National Geographic, y su existencia finalmente se vio afectada por la construcción de una presa, lo que impidió que el pez espátula llegara a las zonas de desove. No es sorprendente que los humanos, incluidos los expertos, subestimen la gravedad de la terrible situación de la criatura. El último avistamiento conocido de este pez ocurrió en 2003, pero para entonces el daño ya estaba hecho. De hecho, los científicos creen que la especie se extinguió funcionalmente, en otras palabras, en números demasiado cortos para reproducirse de manera significativa en 1993. Se estima que el pez se extinguió oficialmente en algún momento entre 2005 y 2010. Basándose en modelos matemáticos y la búsqueda infructuosa de la criatura, los investigadores concluyeron que la especie aún podría existir, pero que es poco probable. Habiendo aceptado el posible destino de la criatura, los científicos ahora están enfocados en aprender de los errores que la condenaron y preservar otras especies similares en riesgo. Pueblo fantasma escocés. Bru, una antigua ciudad agrícola en las islas Shetland de Escocia, ubicada en el sur del Círculo Polar Ártico, experimentó un clima extremo, incluidas temperaturas escalofriantes y vientos fuertes. Curiosamente, sin embargo, el asentamiento finalmente sucumbió a las tormentas de arena que comenzaron a azotar la isla alrededor del 1665. Si bien la arena azotada por el viento de la costa no fue nada inusual, estas tormentas ocurrieron en una magnitud diferente a cualquier otra que la gente del pueblo haya visto antes, destruyendo sus hogares y cultivos y no dándoles otra opción más que huir. Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo por qué Bru sufrió tan gravemente mientras que los pueblos cercanos sufrieron mucho menos daño. Una razón por la que las tormentas de arena fueron inusualmente implacables fue el tiempo, ya que una mini edad del hielo impregnó el mundo durante los siglos XVI y XVII, pero todavía no explica por qué Bru soportó la peor parte de los recelos de la madre naturaleza. Utilizando una técnica llamada luminiscencia estimulada ópticamente, que detecta la última vez que los sedimentos fueron expulsados a la luz, el historiador y arqueólogo Gerald Bigelow de Bates College de Wellington en Maine dirigió un equipo para excavar y estudiar el sitio. Identificaron evidencia de tormentas de arena mucho peores de lo habitual que azotaron a Bru a mediados del siglo XVI y finales del XVII. La evidencia se alinea con los informes meteorológicos de la época, que detallan condiciones de viento inusualmente duras, mientras que una simulación de computadora sugiere que la velocidad del viento disminuyó significativamente alrededor de Bru, lo que provocó inmensos depósitos de arena que devastaron la ciudad. Pero la geografía, el tiempo y el clima no explican completamente la situación, según Bigelow, quien especuló que la introducción de una población de conejos herbívoros junto con ovejas pastando cerca de la costa quizás ayudó a desestabilizar las dunas de arena de Bru. Además, Bigelow cita los eventos que arruinaron a Bru como una señal de que los climatólogos modernos deberían considerar los efectos potenciales del cambio climático y cómo pueden diferir incluso entre lugares que están muy cerca unos de otros. Si bien gran parte de la explicación detrás de la destrucción se basa en la teoría, algunos investigadores han admitido que parece creíble. ¿Cuál es tu opinión? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 8. Entierro chino en forma de pirámide. En marzo de 2017, los arqueólogos descubrieron una misteriosa tumba en forma de pirámide debajo de un sitio de construcción en Zhengzhou, la capital de la provincia china de Henan. Sobre la base de un análisis inicial, los expertos supusieron que la tumba probablemente se remonta a la dinastía Han, también conocida como la Edad de Oro de China, que duró entre el 202 a.C. y el 220 después de Cristo. La extraña estructura, apodada la pirámide de Zhengzhou, tiene solo 1.8 metros de altura y los investigadores no están seguros de quién está enterrado allí y por qué se hizo de esta forma. La pirámide es solo una de las dos que se encuentran dentro de una cámara de ataúd, con la otra en forma de medio cilindro. La cámara tiene 30 metros de largo y 8 metros de ancho, con un pequeño pasillo que conduce a ellas. Los lugareños estaban igualmente desconcertados pero fascinados por el descubrimiento, y un residente lo describió como verdaderamente mágico y agregó: "Nunca había visto algo así". Durante la supuesta era de los orígenes de la tumba, hace unos 2000 años, China experimentó una economía en auge que incluyó la introducción de la Ruta de la Seda, una serie de antiguas y lucrativas rutas comerciales que conectan el este con el oeste. Y hay tumbas en forma circular con techos puntiagudos que también se han encontrado en la región. ¿Qué opinas de las tumbas piramidales? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Cabeza de piedra de la realeza. En agosto de 2019, los arqueólogos que excavaban en la abadía de Shaftesbury, en Dorset, Inglaterra, descubrieron una cabeza de piedra del siglo XIV que, en palabras del experto, el Dr. Julian Richards, plantea muchas más preguntas de las que responde. Richards dirigió la excavación que descubrió el objeto, que se encontró con un rosario. Se desconoce el género y la identidad de la cabeza, aunque representa a un miembro de la realeza, tal vez el monarca Eduardo II, según un examen realizado por el Dr. Jonathan Foyle, director del Bill Heritage. Se remonta a la década de 1340 y cuenta con un peinado similar a otras imágenes y tallas conocidas de Eduardo II de la época. Los peinados también pueden ser bastante genéricos, admitió Richards. Podría ser una reina en lugar de un rey, o una figura real general para enfatizar las conexiones reales con la abadía. El rey Alfredo el Grande fundó la abadía en el 888 como la primera casa religiosa para mujeres y fue disuelta en el 539 por el famoso Enrique VIII. El edificio estaba completamente arruinado en el 550 y gran parte de la piedra se reutilizó para otras construcciones. Los arqueólogos estaban llegando al final de su trabajo en el sitio cuando encontraron la cabeza de piedra, que es diferente a cualquier otro objeto recolectado allí. Tanto la cabeza como el rosario estarán en exhibición en el Museo y Jardines de la Abadía, que están cerrados debido a la pandemia mundial del coronavirus en curso, y abrirán sus puertas en la primavera del 2021. Número 6. Extraña y mítica bestia de azulejos de baño. Mientras excavaban el sótano en el Courtauld Institute of Art a finales del 2019, los arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres descubrieron un pozo negro del siglo XIV que paradójicamente estaba lleno de objetos invaluables. ¿Un pozo negro y objetos? Eso no debería ir de la mano. Entre los tesoros incluían un anillo echapado en oro, una espuela de hierro para montar caballo y un tenedor postmedieval de 2 puntas. El más intrigante de los objetos fue, en palabras de la arqueóloga principal del museo, Antonietta Lertz, quien habló con Life Science, una extraña criatura mítica con una cabeza humana en un extremo y una cola en forma de hoja en el otro. Midiendo aproximadamente 4.5 a 4.5 metros y a una profundidad de más de 4 metros, el pozo negro revestido de tiza se usó para almacenar desechos humanos durante al menos un siglo. Alguna vez estuvo bajo Chester Inn, la casa del obispo de Chester en Londres. Si bien esto puede parecer asqueroso, estos lugares son increíbles para los arqueólogos porque puedes aprender mucho sobre una cultura a partir de sus desechos. La cámara se convirtió en bodega en el siglo XVII. Se agregaron cambios posteriores, siendo la última adición al espacio una pequeña letrina en el siglo XIX. Los valiosos objetos que se encontraron en el pozo probablemente fueron desechados o abandonados allí a lo largo de los años, pero los arqueólogos carecen de una explicación para la baldosa de piso que lleva a esta extraña bestia, que se remonta a algún momento entre el 1350 y el 1390. Lo identificaron como una baldosa de Pem, fabricada en el pueblo de Pem en Buckinghamshire, pero sigue siendo un misterio cómo un objeto que se usaba normalmente en los monasterios terminó en un pozo negro.
Número 5. Roca de las Tres Ballenas. La Roca de las Tres Ballenas es una formación rocosa de 75 millones de años en el noreste de Tailandia, que cuando la miras desde el cielo, parece que estás viendo una familia de ballenas nadando por el bosque. En el ángulo correcto, parece que sobresalen sobre un acantilado o la cima de una montaña que también parece una ola. Están situadas en la ladera de una montaña remota, en una reserva protegida a nivel nacional que contiene la selva tropical de Kala, el bosque de Pusing y el bosque de Ping Dong. El hito, caracterizado por una serie de 3 rocas que sobresalen del paisaje, es accesible a través de una extensa red de senderos que ofrece 9 rutas diferentes hasta la cima. Una vez que llegues allí, podrás acceder a impresionantes vistas, incluidas las playas de Mekong, las montañas del distrito de Pacadín en el vecino Laos y el bosque de Phuwa. Las formas inusualmente largas y suaves de las formaciones de la Roca de las Tres Ballenas han atraído comprensiblemente la atención generalizada con respecto a sus orígenes, porque parecen muy poco naturales. La gente se pregunta si tal vez fueron suavizadas por los humanos o si son naturales. ¿Cómo se formaron así? La mayoría de los científicos están de acuerdo en que las estructuras se formaron naturalmente, adquiriendo su forma actual como resultado de millones de años de exposición al medio ambiente. La roca es de arenisca y se meteoriza muy lentamente y se parece a las que se encuentran en el desierto del suroeste de los Estados Unidos. Es posible que hayan sido talladas por el viento, pero las formaciones están en la jungla y no en el desierto seco, por lo que es mucho más fácil de tallar. Pero algunas personas se preguntan por qué las formaciones de la Roca de las Tres Ballenas son los únicos ejemplos de rocas formadas tan extrañas en el área. ¿Qué habrá pasado aquí? Número 4. Un final brutal. Un estudio publicado recientemente describe lo que los expertos creen que fue el primer caso de mutilación facial intencional en la Inglaterra anglosajona. A una mujer joven le quitaron la nariz, probablemente como castigo. Los hallazgos se basan en el cráneo de 1100 años de una mujer joven, cuya nariz y labio superior parecen haber sido removidos deliberadamente. Sus lesiones son consistentes con los registros históricos que detallan los castigos de las mujeres delincuentes, pero la edad de su cráneo es anterior a los relatos escritos en aproximadamente un siglo. Solo podemos especular sobre lo que sucedió en este caso, pero la naturaleza altamente formalizada de las lesiones de la mujer sugiere sanciones por acciones específicas, como la desviación sexual, o al menos una percepción de tal, dijo el investigador principal, Garrett Cole. El descubrimiento del cráneo en sí no es nada nuevo. Fue encontrado durante la década de 1960 en medio de excavaciones de rutina antes de la construcción de un desarrollo de viviendas. Luego se colocó en una colección que estuvo almacenada hasta que fue redescubierta hace relativamente poco tiempo. Al cráneo se le prestó poca atención después de su descubrimiento inicial. De hecho, todavía estaba cubierto de tierra cuando los científicos lo revisaron. Según los nuevos hallazgos, la víctima probablemente tenía 15 o 18 años cuando murió en algún momento entre el 776 y el 899 después de Cristo. Un análisis de isótopos de los dientes sugiere que era de fuera del área. En lo que respecta a sus heridas, ambas heridas parecen haber sido causadas por un arma afilada y de hoja delgada, explicó Cole, probablemente un cuchillo de hierro. No hay evidencia de que las heridas de la adolescente se hayan curado, lo que indica que murió mientras recibía su bárbaro castigo, una manera bastante horrible de hacerlo. Cómo murió la joven es mucho menos misterioso que el por qué. Cuando se trata de lo que supuestamente hizo mal, a menos que se encuentre documentación escrita, probablemente nunca lo sabremos. Número 3. Cementerio de pingüinos momificados. Un equipo de biólogos dirigido por el investigador Steven Emsley de la Universidad de Carolina del Norte descubrió recientemente una gran colección de pingüinos momificados en Cabo Irizar. Si bien esto puede no parecer tan extraño, está en una parte de la Antártida que los pingüinos no suelen frecuentar en primer lugar. Según la datación por radiocarbono, los restos tienen desde unos pocos cientos de años hasta entre 5.000 y 8.000 años. Si bien muchos de los restos parecen frescos, no se han registrado pingüinos reproductores en el sitio desde la antigüedad, según el Dr. Emsley. El equipo publicó recientemente sus hallazgos, explicando que incluso los pingüinos de Adelia, las especies de pingüinos reproductoras más australes, no tienen una presencia activa conocida en el Cabo. Emsley y sus colegas no saben cómo explicar la cantidad de pingüinos muertos allí. En general, nuestro muestreo recuperó una mezcla de restos de pingüinos antiguos y lo que parecía reciente, lo que implica múltiples periodos de ocupación y abandono de este cabo durante miles de años. El cambio climático aparentemente reveló a los pingüinos que habían permanecido enterrados bajo la nieve y el hielo durante unos 800 años, durante la pequeña edad de hielo. El derretimiento llevó al descubrimiento y también llevó a los investigadores a darse cuenta de que esta también puede ser la razón por la que las colonias de pingüinos dejaron de visitar la isla. Sin embargo, a medida que aumentan las temperaturas, esto podría cambiar. Nuestra única opción es esperar y ver.
Número 2. Cadáveres colocados inusualmente. Almazán, una ciudad de Soria en España, aparentemente es intrascendente en el mundo actual, con su pequeña población de solo 5.500 residentes, pero durante la época medieval fue un poderoso centro político por el que pasaron importantes personajes históricos y fue el punto de encuentro perfecto en la elaboración de estrategias para las invasiones al territorio musulmán. Un estudio recientemente publicado llamado Almazán, su necrópolis y murallas medievales detalla el espeluznante descubrimiento de 22 cadáveres humanos en todo Almazán, 11 de los cuales fueron enterrados bajo el muro de piedra de la ciudad. Los investigadores creen que el muro, que está rodeado por un foso, fue construido en 1128. También especulan que puede haber más cuerpos en el sitio, esperando a ser descubiertos. Desafortunadamente, su conocimiento está severamente limitado por una piedra que desapareció después de que fue removida de la pared a finales del siglo XIX. La piedra contenía una inscripción que los investigadores modernos creen que puede ser la clave para identificar qué rey encargó la construcción del muro. Según los registros, el mensaje mencionaba un llamado Alfonso, pero la piedra desapareció misteriosamente después de que la Real Academia de la Historia tomara posesión de ella en 1896. La institución afirmó que ya no tiene la piedra y no tiene idea de dónde está. Para complicar aún más las cosas, más de un Alfonso gobernó la región a lo largo de los años. El estudio intenta abordar otro de los misterios de Almazán, la extraña ubicación de los cuerpos allí enterrados. Formularon 3 escenarios posibles, el más posible proponiendo que los entierros estaban en su lugar antes de la construcción del muro, y no impidió que los constructores lo construyeran de todos modos. Si las tumbas pertenecían a cristianos, judíos o musulmanes, es otra pregunta sin respuesta, ya que todas contienen rastros de madera que se usaban habitualmente en los entierros de las 3 religiones. Parece que los científicos nunca podrán descubrir completamente la historia de la ciudad sin la piedra que falta, que con suerte aparecerá algún día. Número 1. Cultura Chaco. Los restos arquitectónicos de los Chaco se encuentran en el noroeste de Nuevo México en forma de un vasto complejo de edificios conocidos como Chaco. Las estructuras, que datan del 850 al 1250 después de Cristo, fueron el hogar de hasta 5.000 personas que prosperaron en el clima árido y extremo, que de veranos abrasadores e inviernos gélidos. Hay más de 400 sitios arqueológicos en Chaco, incluido Pueblo Bonito, un sitio de 0.8 hectáreas que contiene un edificio de 800 habitaciones que alguna vez albergó a unas 2.000 personas y estaba equipado con sofisticados sistemas de riego. Las ruinas de 1000 años de antigüedad cuentan con una característica sofisticada de su tiempo, incluidas carreteras. Según todas las apariencias, el Chaco puede haber sido un centro comercial, pero también pudo haber tenido propósitos ceremoniales y políticos. Los investigadores no están muy seguros, aunque algunas tribus modernas en Nuevo México consideran el sitio sagrado y ocasionalmente celebran ceremonias allí. Los edificios de varios pisos en Chaco están orientados en direcciones solar, lunar y cardinal, lo que refleja el conocimiento avanzado de la civilización. Chaco fue misteriosamente abandonado durante el siglo XIII y los expertos todavía están tratando de entender por qué. Una teoría predominante sugiere que los métodos necesarios para construir el sitio, a saber, la deforestación y el mal uso de la tierra, jugaron un papel perpetuo en el colapso de Chaco. Los investigadores recientemente cuestionaron esta teoría en un estudio que se publicó recientemente. En los nuevos hallazgos, los científicos de la Universidad de Nuevo México afirman que no hay evidencia sólida que respalde la teoría de que el uso insostenible de la tierra y la sobreasignación de recursos contribuyeran al abandono. Si bien el estudio rechaza las nociones populares que giran en torno al fin del asentamiento, no logra encontrar una explicación alternativa, lo que deja al mundo sin más remedio que preguntarse qué condenó a Chaco. Gracias por ver el video. ¿Cuál descubrimiento te pareció más increíble? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.